¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. El día de hoy trataremos sobre los cambios sociales durante el siglo XX. Ustedes se preguntarán por qué estamos viendo ahora un tema de historia universal. Pues porque es pertinente, ya que al observar el transcurso desde la Revolución Mexicana hasta finales del siglo XX en México, es preciso contextualizarlo en materia de todos los cambios políticos, pero también sociales, que es lo que vamos a ver hoy sobre este siglo en específico. Como ustedes habrán visto a lo largo de este curso de historia, nos hemos percatado de cómo ciertos procesos políticos, como la Revolución Francesa, como la independencia de las 13 colonias, o ciertos procesos económicos como la industrialización, han tenido repercusiones en la sociedad, ¿no? Como la Revolución Francesa implantó derechos ciudadanos, como la independencia norteamericana cambió el panorama de este continente, como la industrialización vino a colocar, a puesta en escena nuevos derechos sobre el trabajador. Pues bueno, eso es un cambio social. Y de esto prácticamente se trató el siglo XX, de un siglo de cambios sociales, de un siglo que representó un cambio drástico respecto a toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, observamos esta lámina que representa muy bien al siglo XX, es en la guerra de trincheras durante la Primera Guerra Mundial, y hablan de un clima desolador, de la falta de esperanzas que significó este siglo. Bueno, en primer lugar hay que conceptualizar qué es cambio social. Por cambio social vamos a entender la alteración de 3 elementos. 1, valores; 2, estructuras; y 3, agentes. ¿Qué quiere decir esto? Por valores me refiero a lo que compartimos en común con la sociedad, por ejemplo, la justicia, la libertad. Por estructuras nos referiremos a las instituciones que nos dominan, por ejemplo, como la democracia, como estos organismos internacionales que hoy tenemos. Y por agentes, a los sectores sociales que tienen mayor importancia durante ese periodo. No es lo mismo el papel que tuvieron los obreros en el siglo XX que el papel que tuvieron los campesinos durante la Edad Media. Por ejemplo, ahí observamos una lámina sobre un mural de Diego Rivera, que es el hombre controlador del universo, y precisamente retrata estos cambios durante el siglo XX. Ojalá, y más bien, tengan la pertinencia de observarlo nuevamente al acabar el video, para que observen pues la confluencia del capitalismo, del socialismo y de estos diversos nuevos actores que aparecerán. Primer punto, primer causa, el imperialismo europeo. Como ustedes recuerdan, el imperialismo europeo significó la expansión por parte de las grandes potencias como lo es Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, en todo el mundo, sobre todo en África, sobre todo en la parte meridional de Asia y en América. Y el imperialismo estuvo aparejado con la industrialización, o sea, la revolución industrial, y también con muchos problemas, porque el imperialismo significó la devastación de zonas, el asesinato de poblaciones, irrumpir repentinamente en un poblado así porque nada más nosotros traíamos armas. Y el retrato habla de eso, cómo unos monarcas se reparten el mundo a diestra y siniestra sin importarle lo que los demás digan. Segunda causa, las guerras mundiales. Si observan las fechas, prácticamente estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, ofuscada por 2 guerras de talla internacional llevadas a cabo por las principales potencias. Bueno, eso fue la primera mitad del siglo XX. Guerra tras guerra. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Pues las guerras mundiales trajeron también un clima desolador, como en esta ciudad, pero también significó acabar con gobiernos autoritarios como el de Hitler y Mussolini, que llevaban a cabo políticas genocidas, por ejemplo, contra los judíos, contra los gitanos, de no ser gobiernos tolerantes, ¿no? De llevar la intolerancia al máximo. Eso significó las guerras mundiales, y significó también, pues, el uso de armas de destrucción masiva que acabaron con pueblos enteros, ¿no? Como en el caso de Japón. Tercera causa, el periodo de entreguerras. El periodo de entreguerras se le conoce a aquellos años
entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y en este periodo entre guerras, pues, si ya veníamos de una guerra que era la primera, que fue muy desastrosa, ocurre una pandemia sanitaria en 1918, que es la gripe española. Y 10 años después ocurre el crack de 1929. La primera, pues, ¿qué es lo que trae? Pues un clima de bastante desesperanza sobre la forma en cómo debía recuperarse la gente. Era la primera pandemia que azotaba al mundo de alguna manera con gran escala. Y eso significó que pues el mundo no estaba preparado. Pero también tenemos el crack de 1929. Y el crack del 29 fue una crisis económica que dejó sin empleo a muchas personas. Dejó un clima de desasosiego, dejó un clima de pues falta de oportunidades para nuevas clases que querían trabajar, ¿no? Y esto significó que pues el mundo dejara de moverse económicamente. Y entrando en ese terreno y viendo cómo tienen repercusiones tanto el imperialismo, las guerras y las epidemias, es preciso hablar pues que los gobiernos tuvieron que acordar internacionalmente después de terminada la Segunda Guerra Mundial, llevar a cabo acuerdos para formar lo que conocemos como la ONU en 1945. Y esto permitió hacer ciertos cambios que son los que vamos a observar a continuación. Primer cambio es hacer leyes, acuerdos sobre la política del genocidio. ¿Qué es esto? El genocidio es el exterminio de masas raciales o religiosas o que tienen en común alguna característica. Y el genocidio más importante que se dio, aunque no el único, fue el famoso Holocausto judío durante los años que Hitler dominó Europa, y fue el exterminio de un pueblo religioso como lo fueron los judíos. Pero también sobre los gitanos, y podemos hablar de genocidio en África, también llevado a cabo por los imperialistas. Segundo cambio. Si bien es cierto que ya se prohibió el genocidio, ahora se avanzó en 1966 para garantizar derechos políticos a los habitantes del mundo, civiles, económicos, sociales y culturales. ¿A qué se refiere todo esto? Lo más importante viene a ser sobre los derechos civiles, es decir, antes pues no se tenía acceso al voto por parte de muchas personas. Algunos sectores de la población eran disgregados, como por ejemplo la raza negra en Estados Unidos no podía votar. Pues este reconocimiento de derechos significó para ellos acceder a votar y posteriormente al gobierno. Tercer cambio es sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. La mujer últimamente, como ustedes han observado, tiene un papel más predominante en la política, en la economía, en la sociedad. Pues antes no era así. Antes a las mujeres no se les permitía llegar a ciertas esferas políticas y sociales, ¿no? Por el simple hecho de ser mujeres. Con estas convenciones y marcos normativos a nivel mundial, se empezó a reconocer el papel de la mujer, se empezó a otorgarles derechos, se empezó a otorgarles mayor acceso a puestos, se empezó a reconocer su papel como dentro de la sociedad. Y el cuarto cambio es, así como con las mujeres, también garantizar los derechos de los niños. Durante la Revolución Industrial, muchos niños que trabajaban, pues no se les reconocía su labor, eran explotados. Y fue hasta el año de 1989 cuando el mundo reconoce que debe hacerse algo para que los niños tengan una vida más digna, una vida más loable, más feliz. Y viene con esto aparejado, pues, si bien es cierto fue el último gran cambio importante durante el siglo XX, no fue el menos importante. Fue tan importante como los que vimos con las mujeres, con los grupos raciales o con poblaciones de países en desarrollo. Para concluir, no hay mejor frase que represente al siglo XX que esta, que es de un violinista judío, y si ustedes la leen detenidamente habla precisamente algo muy esclarecedor,
que el siglo XX representó, así como representó los grandes ideales, la gran transformación a su vez rompió y acabó con estos ideales. Con esto termino. Reflexiones sobre esta última frase y nos vemos para la siguiente clase. Que estén bien.